Tenemos ya dos sesiones. La primera sobre este libro de la predicación, Puente entre dos mundos, de John Stott, y la primera parte estuvimos haciendo pues como que una reivindicación de la predicación a través de un esbozo histórico que nos hace aquí el hermano Stott, y después de hacer ese repaso histórico habla de algunas de las objeciones contemporáneas para la predicación, cómo está tendiendo a ser desplazada, y luego dar los fundamentos teológicos para la predicación hoy en día, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender cuál es la labor del predicador, dado que Dios ha hablado y Dios es luz, y Dios sigue hablando a través de las Escrituras. Nos habla de la Escritura como palabra de Dios, y como también la forma en que Dios sigue hablando a través de lo que ya ha hablado. Nos dice que la palabra de Dios es poderosa, y que tengamos también algunas convicciones con respecto a la iglesia, en cuanto a nuestra teología de cómo es que la iglesia crece y se desarrolla, que es con la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, de que no hay otra manera. Y algunas convicciones acerca de la predicación también nos mencionó ahí. En la segunda sesión ya nos habló sobre la predicación como un puente de comunicación, para hablar de ese puente que hay entre la cultura hebrea bíblica de aquellos tiempos y la cultura contemporánea, y cómo el predicador tiene que hacer esta función de no quedarse en la cultura bíblica, pero tampoco de quedarse en la cultura contemporánea, sino poder hacer un puente donde traiga esas instrucciones, esas palabras de Dios a nuestros días, ¿verdad? Que yo creo que es lo que habíamos visto con el hermano Goetz cuando hablaba de la lente de las Escrituras, la lente de la cultura, la lente de la historia. Es este puente, eso es lo que está enfatizando por ahí. Después de hablarnos de ello, nos hizo un llamado al estudio, un estudio serio. Nos puso varios ejemplos y nos está llamando a que estemos preparados estudiando la palabra de Dios de una manera cada vez más profunda en la medida que podemos, ¿verdad? Sabiendo que o quisiera no dejar aquí la idea de que solamente es para teólogos profesionales egresados de un seminario y dedicados de 100% al estudio de la Escritura, y que entonces van a predicar y enseñar en nuestra cultura. Es muy valioso que haya gente así, pero también sabemos que Dios está utilizando en su iglesia a todos los creyentes, y que Él con su Santo Espíritu pone también dones en su iglesia, y que no es precisamente que todos sean egresados de un seminario y estén 100% dedicados a la predicación y enseñanza de la palabra. Entonces, con las limitaciones que se tienen de tiempo, realizar un buen estudio y así enseñar y así predicar lo mejor posible. Claro que no es igual que alguien que le puede dedicar 20 o 30 horas al estudio en la semana, que alguien que por causa de su trabajo le puede dedicar 8 horas. Sí hay diferencias, ¿verdad? Pero de todas maneras somos llamados a estudiar. Hablo algo acerca de la preparación de los sermones, que ya no voy a mencionar aquí, y hoy vamos a tocar los últimos temas. No sé si hasta aquí ya más o menos de repaso lo tenemos claro. Vamos a orar para empezar. Dios, gracias te damos por este día que tú nos permites estar reunidos. Te pedimos, Señor, de tu guía en todo, que tú nos ayudes, que con tu Santo Espíritu nos guíes y que nos ayudes en todo este año a servir en tu iglesia como predicadores, como maestros en clases de jóvenes, de niños, de damas, en la iglesia en general. Señor, que tú seas con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo, y que, Señor, podamos presentarnos delante de ti diligentemente, esforzadamente, para enseñar tu palabra. Te pedimos de tu dirección en todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. El siguiente tema se llama sinceridad y seriedad. Nos dice el hermano Stott, la juventud contemporánea, y yo creo que todas,
nada detesta más que la hipocresía, y nada le es más atractivo que la sinceridad. Además, con ello refleja la mente de Cristo, quien reservó las denuncias más severas para los hipócritas. Y eso es común. Ser sincero es hablar en serio, y hacer lo que decimos. Ser serio es además sentir aquello de lo que hablamos. Entonces, ser serio es realmente creer lo que enseñamos o predicamos, y realmente sentir de acuerdo a lo que enseñamos y predicamos. Esa es parte de la seriedad, creerlo, sentirlo, realmente que sea así en nuestra vida. Lamentablemente en la predicación también hay como que una sombra de duda, porque muchos predicadores, cuando van predicando por primera vez, empiezan a copiar modelos, y al copiar modelos parece ser que no es su forma de ser, sino que es como una actuación donde fingen ser el predicador que les gusta más. Entonces toman un modelo y al iniciar su predicación siguen tanto ese modelo que la gente dice: no, está fingiendo, ese no es él, no, como que no es natural. ¿Por qué hace ese tono de voz? ¿Por qué hace esas formas, gestos? Porque está encajando en un estilo, y se nota cuando es así, ¿verdad? Porque eso le ocurre a cualquier predicador nuevo. Empieza y ¿qué hago? Y ve otros modelos y sigue esa pauta. Pero se espera que el predicador o maestro, conforme vaya creciendo y madurando, empiece a quitarse toda esa tensión y empiece a ser natural, y cada vez más natural, sin tener que estar pareciendo como un actor en el escenario, sin parecer como que es fingido, que realmente no lo siente, pero lo dice como si lo sintiera, cierra los ojos, o una lágrima, o levanta la voz, o gesticula de cierta manera, como si fuera actuación. Pero eso tiene que ir en el nuevo predicador, poco a poco irse desarrollando. No es tan sencillo al inicio, por la novatez, por la presión, por toda la tensión que hay al inicio. Pero se espera que después ya no haya esto. Si después lo hay, la gente empieza a sospechar y a decir: no, ¿por qué tiene que hacer eso de esa manera para enseñarme la palabra de Dios? Y lo nota la gente, ¿sí? Y es lo que nos está hablando aquí sobre la sinceridad y la seriedad. Y además de los sentimientos reales, ¿verdad? Dice en una de sus preguntas: ¿cómo nos atrevemos a entregar un mensaje solemne en forma impertinente? O referirnos a los destinos de hombres y mujeres como si comentáramos dónde irán a pasar sus vacaciones de verano. Dice, eso es hablar de verdades tan profundas que pudieran hablarse sin seriedad, a la ligera. Y esa es la situación también que tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a enseñar o a predicar, que entre nuestra audiencia hay muchas personas, todas las personas han vivido situaciones tan diversas y tan diferentes que yo no puedo ser tan ligero para hablar, por ejemplo, no sé, del sufrimiento. No, hombre, no sufras tú nada más esto. Y yo puedo ser muy ligero, porque no sé qué es lo que ha pasado cada quien, no sé qué es lo que ha sucedido en su vida, no sé qué es lo que les esté pasando, y yo puedo ser muy ligero con alguna experiencia humana. No, hombre, nada más sal de así, o esto, o aquello, y puedo llegar a ser insensible con otras personas. Las personas han pasado por muchas cosas, experiencias de enfermedades, experiencias relacionales, experiencias traumáticas, experiencias de accidentes. Hay una gran variedad de experiencias humanas que yo sería muy insensible si nada más me acerco y hablo a la ligera sobre cualquier cosa, como si se pudiera resolver, como decía aquel presidente, en 5 minutos resuelvo ese problema, ya que sea presidente. Y eso es hablar muy ligero. Yo no puedo hacer así cuando estoy hablando la palabra de Dios y cuando estoy hablando a la iglesia de Dios, porque hay muchas cosas que yo no. Entonces ahí hace falta también humildad en mi acercamiento.
Es tan importante lo que decimos en el púlpito como nuestra vida fuera de él. Y este tema de sinceridad y de seriedad tiene que ver también con nuestra vida. Spurgeon me ilustraba hablando de un hombre que era un buen predicador, pero un mal cristiano. Y él les decía a sus estudiantes, predicaba tan bien y vivía tan mal que cuando estaba en el púlpito todos comentaban que jamás debería dejarlo. Y cuando lo dejaba todos declaraban que no debía volver a subir. Entonces dice, cuando está predicando, predica también que todos dicen, tú síguele, eres predicador. Pero cuando estaba afuera era tan mal cristiano que decían, no lo dejen volver a predicar, ¿sí? Entonces hay esa inconsistencia que dice que en todo lo que podamos tenemos que esforzarnos por vivir también de acuerdo a las verdades que estamos enseñando. El predicador como persona no puede ser reducida, dice, la predicación no puede ser reducida al aprendizaje de algunas técnicas retóricas. Yo no puedo aquí dar un curso sobre predicación y nada más hablar de técnicas y decir, ya, ustedes son predicadores, pueden hacerlo. Porque subyace toda una teología y un estilo de vida. La persona del predicador tiene mucho que ver. Y puede ser que una persona no tenga muchas de las técnicas que los predicadores dicen que debe de tener, pero es un buen creyente, un creyente fiel que ama al Señor, que le sirve, que muestra una vida seria, honesta, dedicada al Señor, y entonces está predicando, ¿verdad? Está enseñando. Hay un fundamento ahí que le ayuda. Vamos a leer Hechos 20, 28. Y si alguien puede abrir también 1 Timoteo 4, 16. Hechos 20, 28. Sí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con sangre. Sí, aquí siempre hay en la Escritura un llamado a los obispos a ver por sí mismos como personas. No pueden ser descuidados con su propia persona. Entonces les dice, vean por ustedes mismos y por el rebaño. Vamos a ver 1 Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así es, ahí está nuevamente ahora con Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es solamente predicar una correcta doctrina, sino también la persona del predicador o del maestro tiene que ir siendo transformada. No es que tenga que ser perfecta, pero al menos sí tiene que ser una vida que está siendo transformada y que es sincera, que es seria. En ese sentido tenemos a muchos predicadores y muchos maestros con un montón de deficiencias. Pues ¿quién no, verdad? ¿Quién puede ser entonces un digno portador de la palabra de Dios? Porque todos desde el inicio hasta el final en la Biblia los encontramos como indignos ante la gloriosa palabra de Dios. Pero sí hay un llamado serio al maestro y hay un riesgo. Es un ministerio lleno de peligro, nos dice Romanos 2. El apóstol, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que te abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te dices instructor de los indoctos, maestro de niños, guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, dice, estás deshonrando el glorioso nombre de Dios. Entonces siempre hay ahí un peligro y nos los está vez tras vez la palabra de Dios refiriendo lo que hacía también el Señor Jesucristo en Mateo 23. Ustedes recordarán los primeros versículos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés. Teológicamente están en el lugar correcto, pero dice, atan cargas pesadas en los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo las quieren llevar. Y les dice a los discípulos, hagan como ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen.
había una desasociación, y es un riesgo normal a la hora de enseñar. Santiago también lo dice en Santiago 3:1: hermanos, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, dice, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, y hay que refrenar la lengua, y etcétera. Sigue ahí hablando de el maestro como persona. La hipocresía siempre causa una gran ofensa y es de tropiezo también a muchas personas, jóvenes o también nuevas personas que se acercan a oír el Evangelio. Siempre causa un gran daño la hipocresía. Vamos a ver 2 Corintios 6, 3 y 4. Yo creo que rápidamente se nos puede venir a la mente mucho daño de predicadores o maestros con algún tema de hipocresía y cómo han dañado a la iglesia de Dios y a los que se quieren acercar y escuchar, y que por ello ya no quieren volver a saber nada de una iglesia. 2 Corintios 6, del 3 al 4 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, etc. ¿Qué decía el apóstol Pablo? No damos ocasión, no damos ninguna ocasión de tropiezo. Y la hipocresía es así una grande ofensa que causa grande daño. 2 Corintios 4:2 nos está hablando de la influencia que también tiene una persona que, al contrario, en vez de ser hipócrita, es sincera, genuina, seria. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y primera a los Tesalonicenses 2, del 1 en delante: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, etc. Y se conducieron, dice, de una manera santa, justa e irreprensible. Entonces, ahí está el testimonio. Y eso da todo el respaldo a la predicación del Evangelio, en la manera sincera, sin tener una agenda oculta para la iglesia, sin querer manipular. En cuanto a la naturalidad de los gestos y ademanes en el púlpito, Spurgeon dijo: espero que hayamos abjurado de los trucos de los oradores profesionales, la tensión que busca el efecto, el clímax estudiado, la pausa preestablecida, el pavoneo teatral, la pronunciación afectada de las palabras y quién sabe qué más, lo cual es posible ver en ciertos clérigos pomposos que aún sobreviven en la faz de la tierra.
Ojalá se conviertan pronto en animales extintos y aprendamos todos una forma simple, natural y viva de explayarnos sobre el Evangelio, puesto que estoy persuadido de que Dios bendecirá dicho estilo. Ahí está Spurgeon con su estilo, diciendo ojalá y se extingan todos esos que han estudiado dónde van a tener su clímax, dónde cambian la voz, dónde hacen un gesto y dónde... Claro, siempre los gestos refuerzan, sobre todo si no has trabajado en ellos, porque dicen otra cosa. Por ejemplo, a mí me decían, oye, tú siempre sonríes y estás hablando de algo serio o de algo triste y tienes una sonrisa y eso como que no checa con lo que estás diciendo. Entonces yo me vi en el espejo y dije, sí es cierto, entonces tengo que aprender a quitar esa sonrisa y hacer otro gesto cuando es algo serio y que no tiene que ver con nada divertido, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que trabajar. Ahora, sí hay algunas cosas que hay que trabajar, no quiere decir que no sean buenos los ademanes, pero a veces es demasiado que atrae la atención hacia uno mismo y no hacia el énfasis del mensaje. Y dice aquí, ojalá y esto se extinga y seamos simples, naturales y de una manera viva nos explayemos sobre el Evangelio. Es lo que nos está aquí recomendando Spurgeon en sus escritos a sus estudiantes. Sinceridad, mente y corazón. La predicación somnífera parece ser algo tan absurdo y es tan contradictoria según ambas palabras, que no es necesario preguntarnos acerca de sus orígenes. Sospecho que es porque el anglicanismo siempre ha valorado los estudios y acariciado el ideal del ministro educado, y luego ha supuesto que cualquier clase de muestra emotiva es incompatible con lo anterior. Bueno, esto está hablando desde su perspectiva anglicana y está diciendo que no tiene nada que ver, la parte de seriedad tiene que ver con que nuestros sentimientos sean acordes al mensaje que estamos dando. Es la parte que dice de seriedad. Yo no puedo hablar somnolientamente de algo tan serio. Entonces él está desde su perspectiva anglicana diciendo que los anglicanos valoran tanto el estudio y quieren un ministro educado que piensan que un ministro educado no puede mostrar sentimientos y que eso es lo mejor. Entonces un predicador que no muestra sus sentimientos y que es muy estudioso, ellos dicen eso es lo excelente. Pero es anglicano e inglés. Sí, entonces el inglés dice, pues así nos ha gustado, dice, pero no tiene que ser. Sí, la seriedad tiene que ver con que nuestros sentimientos acompañen a las verdades de las que estamos hablando. Y entonces dice, si esta es una verdad profunda que debe de despertar en mí el amor, la ternura, tengo que decirlo con amor y ternura. Si es una verdad tan profunda que debe despertar en mí la furia, pues tengo que enfurecerme. O si es algo que despierta el gozo, pues tengo que decirlo gozoso. Cada quien dentro de su estilo. Él es anglicano y dice, pues dentro de nuestro estilo, yo así me alegro, ¿sí? O yo así no vamos a hacerlo al estilo judío porque nosotros no somos judíos, no lo hacen al estilo latino porque no son latinos, lo hacen al estilo inglés porque son ingleses, ¿verdad? Entonces cada quien dentro de su estilo cultural y de su formación tiene que ser serio, acompañando con correctos sentimientos los correctos pensamientos. Por eso se llama ahí mente y corazón. Lo que yo realmente lo pienso, lo acompaño con lo que realmente siento, o lo que realmente me hace sentir eso que estoy viendo en la palabra de Dios. Hay muchas otras cosas que nos está hablando aquí Stott sobre el humor en el púlpito, la duración del sermón, el valor, la humildad. En cuanto a valor y humildad, dice que no es para agradar a los hombres y que pues a veces Dios usa al predicador para inquietar también la conciencia de los hombres. Nos está llamando también a una exposición sistemática de las Escrituras, que podamos nosotros pues pensar también qué es lo que vamos a exponer, ya sea en clases o en predicaciones, para decir, a mí me toca predicar, voy a predicar 3 veces en el año, bueno, pero va a ser esto, o
tales pasajes y que tenga ese valor, ¿verdad? Finalmente nos va a hablar de que es la palabra de Dios la que se está exponiendo, que es la gloria de Cristo la que se está buscando y que es en el poder del Espíritu Santo, de manera que podamos ver a la Trinidad obrando en medio de la predicación. Palabra de Dios usada por el Espíritu de Dios en el poder de Dios, y ese Espíritu que está glorificando a Cristo y enseñando la palabra, están actuando ahí. Pues hay más cosas que, pues si alguien quiere lo puede leer. Aquí tengo un ejemplar del libro, ahí está algo marcado, pero ahí pueden leerlo si gustan. La idea nada más es de que nosotros podamos un poco reflexionar y también pues ser animados. Creo que el propósito del hermano es animarnos a predicar y a ir creciendo en la predicación y la enseñanza de la palabra, y no tanto desanimarnos ni quitarlo de la iglesia, decir, bueno, yo no cumplo con nada de esto, ahora ¿por dónde empezamos? Hay un lugar donde empezar y de ahí irse desarrollando y creciendo. Sí, creo que ese es el deseo de... Obvio, hay predicadores con mayor responsabilidad por ser pastores de la iglesia, pero aún así, dentro de la iglesia del Señor, no solamente los pastores, los ancianos, los ministros están predicando. ¿Sí? Hay otros que pueden enseñar, a quienes Dios les da ese don y les usa en su iglesia. No es necesariamente ministros ordenados, salidos de un seminario y de tiempo completo. A veces son creyentes que tienen el don del Espíritu de Dios, que son usados para enseñar, para predicar, y que están estudiando y están trabajando y están en sus quehaceres cotidianos y dedicando tiempo para estudiar y para luego compartir la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí, ¿algún comentario o pregunta? Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo que el que anhela obispado, buena obra desea, podemos incluir la predicación, el deseo de poder compartir la palabra de Dios dentro de ese deseo de servir, de ayudar, de participar en la iglesia con una visión más responsable. Sí, hay un deseo que pone Dios y se va a ir manifestando en la vida cristiana. Sabemos que todos somos usados por Dios, su Santo Espíritu nos va guiando en diferente manera, y algunos pone ese deseo de enseñar, ese deseo de predicar, enseñar, transmitir su palabra. No todos, aunque todos lo hagamos en alguna medida, no todos es como que ese mismo deseo, sino hay algunos en quienes Dios pone esto, que aunque no sean obispos, digamos, sí sienten que cuando están enseñando la palabra de Dios, que cuando la estudian y cuando la están, que son usados por Dios para bendición a otros, y la iglesia lo nota, y la persona misma lo nota, que está siendo usado por Dios al enseñar, y que otros entienden pasajes o que son animados con la palabra, o que son exhortados, que son ministrados por el Espíritu de Dios cuando están exponiendo la palabra. Entonces es como cuando alguien dice, yo siento que cuando sirvo, o que cuando visito a alguien y lo animo y está enfermo, ahí me está usando Dios, o que cuando yo evangelizo, aunque todos evangelicemos, como que hay una no sé cómo decirlo, hay esa plenitud de decir, Dios, estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, porque Dios ha puesto a cada uno de los miembros en su cuerpo como Él quiso. Definitivamente que todos los obispos deben de ser aptos para enseñar, pero hay algunos que no serán obispos, pero que sí pueden ser maestros y que son usados por Dios como maestros. A veces pues hoy en día los tenemos no solamente maestros enseñando y predicando, sino también algunos escribiendo. Entonces hay gente que no es
un obispo, pero que escribe libros y el libro te ayuda y amplía, aclara, y son buenos libros. Entonces algunos enseñan incluso escrito, no necesariamente hablado, pero vienen siendo maestros. Y ya el otro tipo de maestro sería el maestro poeta que compone la música, cantos, himnos, y que hay algunos dicen, este está bueno, realmente está poniendo ahí verdades claras. Entonces ahí hay también como para, bueno, habrá que enseñarle alguna vez a la familia, a los hijos, a compañeros, amigos, en una reunión. Entonces conocer, saber, yo creo que sí es vital. O sea, me atrevo a decir que nadie debe salirse de conocer la manera de estudiar y interpretar y enseñar la Biblia, aunque no necesariamente sea la práctica esencial, pero estará escuchando y podrá discriminar si lo que escucha pues, está bien o no, estará explicando, estará diciéndole a alguien, estará testificando en su trabajo, y pues la doctrina, la enseñanza, la palabra, pues creo que todo eso tiene un valor, ¿verdad? Muy importante. Sí, entonces todos enseñamos, pero hay algunos que dices, wow, que sigue enseñando. Sí. Entonces es el Espíritu Santo el que está haciendo esto. Pero sí, todos tenemos ahí siempre, pues, la enseñanza. El maestro Howard Hendricks decía que todo predicador debiera de dar algunas clases con diferentes grupos de personas. Dice, el predicador tiene que, por ejemplo, dar unas clases de niños y entonces trabajar una enseñanza con niños, con ese nivel intelectual de niños. Y dice, también debiera de dar unas clases al grupo de jóvenes y luego al de adultos. Dice, debe de trabajar con diferentes niveles para que trabaje su exposición de la palabra de Dios. Entonces el que es maestro muy probablemente va a ser maestro de niños. Sí, es muy común. Sí, y tenemos entonces esas recomendaciones. No sé, ustedes han estado en algunas participaciones y enseñando, pues ahí oren al Señor si Dios los está usando por ese camino para que puedan ser de bendición a otros y usados por el Espíritu de Dios, y que vayan creciendo en su enseñanza, en la predicación, en la exposición de las Escrituras. Siempre tenemos lugar para la exposición. Ahí teníamos en Romanos el apóstol hablando de ser maestro de niños, instructor de los indoctos, etcétera. Hay una instrucción que empieza incluso desde niños, y pues todos estaban a favor de algo así. Tenemos también las instrucciones con Timoteo, que las mujeres ancianas enseñan a las más jóvenes, y tú también enseña, y dice que muestra seriedad, en responsabilidad al enseñar. Entonces también tenemos esa sección. Bueno, bienvenidos todos. Vamos terminando aquí la parte del estudio y vamos a tomar nuestros 10 minutos de receso mientras empezamos el culto general. Sí, vamos a orar. Dios, gracias te damos por este día. Gracias por permitirnos reunirnos para enseñar, para estudiar, para animarnos unos a otros. Te pedimos de tu dirección en todo, que este año pueda ser un buen año de estar con experiencias vitales como iglesia con tu palabra, que podamos ser mutuamente edificados, animados, instruidos, corregidos, a fin de que seamos pues enteramente preparados para toda buena obra, para tu gloria, para tu honra, para seguir adelante en la extensión de tu iglesia. Muchas gracias, y guíanos, Señor, en el culto que tengamos también en unos minutos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.